registrados sus nombres. Muy buenos días chicos, entonces bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir con la temática de ondas que tenemos y que conocemos y que son de la vida diaria y común que tendremos. Entonces vamos a evaluar, vamos a tomar en cuenta eso. ¿Qué teníamos y qué veíamos la clase pasada? La clase pasada veíamos que vamos a hablar siempre de estos dos fenómenos ondulatorios y se definen como ondulatorios porque su forma de viajar por el espacio es haciendo ondas periódicas. ¿Listo? Ahora, teníamos dos tipos de ondas. Habían ondas mecánicas, ¿qué eran las ondas mecánicas? ¿Alguno de ustedes recuerdan? Eso, no todos al tiempo, pero las ondas mecánicas tenían la propiedad que necesitan un medio para viajar. Es decir, puede ser líquido, sólido o gaseoso. ¿Listo? Pero necesitan viajar por un medio porque su propagación se va perturbando las ondas que tenemos en el sistema. Además de eso, también tenemos otras ondas que se llaman ondas electromagnéticas. ¿Cuál es el detalle con las ondas electromagnéticas? Estas también pueden propagarse en sólidos, líquidos y gases, pero tienen una gran ventaja, es que también se propagan en el vacío. ¿Listo? Si se propagan en el vacío, son capaces de propagarse en cualquier lado. ¿Listo? ¿Qué característica tiene entonces? Que una onda puede ser enviada por un emisor hasta un receptor y en medio de los dos puede haber vacío. Es decir, que no hay materia, no hay materia entre ellos. ¿Listo? Entonces, al no haber materia entre ellos, no hay forma de que se perturben como tal, no hay forma de que un movimiento altere la molécula vecina y la afecte porque la molécula vecina se encuentra a kilómetros de distancia. En ese caso, cuando ocurre eso, la onda viaja por el vacío y logra llegar al emisor. Estas son las ondas electromagnéticas y hay una onda electromagnética con la cual interactuamos todos los días y va a seguir interactuando con la realidad durante eones y es la luz. ¿Listo? Es una onda electromagnética. ¿Por qué se conoce como onda electromagnética? Porque la luz presenta una propiedad muy bonita. Ustedes ya hablamos también de ondas longitudinales y ondas transversales, ¿cierto? Y entonces veíamos que yo puedo ubicarlas en dos ejes. ¿Listo? Pero que asimismo yo tengo ondas que están ubicadas en otro sistema en el espacio. Ya como ustedes lo logran ver, este sería el eje X, este el y este el Z que iría hacia el fondo del plano. ¿Listo? Entonces la luz tiene dos componentes, un componente eléctrico, una onda vectorial eléctrica. ¿Listo? Y resulta que dentro de su componente también está una onda vectorial de campo magnético. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una onda que se mueve paralela al eje XY, mientras que hay otra onda que se mueve paralela al eje XZ, es decir, una está así y la otra está acostado perpendicular. Este tipo de ondas perpendiculares, vamos a ver por acá si lo encontramos, es de lo que se compone la luz. Entonces, miremos acá. Entonces, vamos a ver si por acá lo dibujamos más bonito. Entonces, eso es una onda electromagnética y esa propiedad, miren, aquí la pueden ver. Incluso aquí se ve mejor para que ustedes la determinen, miren. Un campo magnético y un campo eléctrico que van en el mismo sentido de la oscilación. ¿Sí ven? Una está hacia arriba y hacia abajo y la otra está hacia la izquierda y a la derecha. Eso hace que esa complementación
hace que ambas ondas transfieran una alta cantidad de energía y se puedan propagar en el vacío, rompiendo ese obstáculo de necesitar un sistema para transmitirse. ¿Listo? Entonces, con base en eso, nosotros ya vamos a desarrollar nuestro recurso del día de hoy que habla sobre justamente las ondas. Permítanme, escogí el que no era. Aquí está. Listo. Y principalmente sobre la luz, vamos a ver qué efectos y cómo funciona la luz en un sistema. Pues ya todos lo hemos visto a lo largo de la cotidianidad, pero vamos a darles nombre a esos fenómenos que comúnmente vemos. Entonces, lo primero es explicar el efecto del espectro electromagnético. ¿Y qué es la luz? Pues resulta que la luz no es más que esta onda electromagnética que viaja por todo el espacio. ¿Listo? Pero resulta y acontece que hay algo que se llama espectro electromagnético, es decir, eh, esta onda de luz no es solo la única que se produce, esta tiene un periodo, tiene perdón, una amplitud, una longitud de onda y una frecuencia, pero no es la única que se produce. En el Sol, por ejemplo, que es una fuente de radiación electromagnética, ofrecen diferentes y un sinfín de ondas que salen. Ese sinfín de ondas catalogadas se conocen como espectro electromagnético, ¿listo? El espectro electromagnético y va catalogado de acuerdo a, miren, aquí tenemos de acuerdo a la longitud de onda, ¿listo? Es decir, qué tan pequeña es o qué tan amplia, vamos a hacerla acá porque acá van las amplias, qué tan amplia es. Recuerden, lambda es en el eje X y es la distancia entre dos valles, dos crestas o entre nodos que hagan que el sistema vuelva a ser el mismo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos longitudes de onda pequeñas, acá tenemos longitudes de onda largas. Si aquí tenemos longitudes de onda pequeñas, eso indica que van a ser frecuencias altas, porque recuerden que la frecuencia es igual al número de ondas por el tiempo, sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso, frecuencias más altas. Si la frecuencia es más alta, ¿saben qué es más alto en este lado del espectro? ¿Listo? Entonces vamos a ver si longitudes de onda. Déjenme ver una cosa. Permítanme un momento, que creo que aquí no alcanzo a ver. Ya aquí está. Listo, chicos, ya vimos que están invertidos. Perdón, una pregunta es que no alcanzaba a ver ahí, pero tenemos el siguiente detalle. Es que tenemos que... Hola, Miguel. Michael, Michelle. Aquí se encuentran las más cortas. ¿Listo? Longitudes de onda más cortas. Y acá tenemos las más largas. ¿Listo? No alcancé a observar esa parte bien. ¿Listo? Entonces acá tenemos longitudes de onda más largas y aquí más cortas. ¿Listo? Si la onda es más corta, vamos a observar que la frecuencia es mayor. Y si la frecuencia es mayor, están llegando mayor número de ondas al mismo tiempo, por tanto la energía que transmiten va a ser mayor. ¿Listo? Pero entre más pequeño, más energía. Y miren que podemos con esas ondas nosotros obtener calentamiento, procesos de radiación como rayos X y ondas atómicas. Luego llegamos a un espectro que nosotros conocemos como espectro electromagnético y lo conocemos como el campo visible, es este que tenemos aquí. ¿Listo? ¿Por qué se conoce como el campo visible? Es el espectro en el cual, permítame, es el espectro en el cual el humano logra ver colores y ver la profundidad de la luz. Es este pedacito aquí entre 400 y 700 nanómetros, es el campo visible y es lo que nosotros veríamos como la radiación lumínica en el sistema, ¿listo? Ese es el espectro que nosotros aprovechamos. Antes de ese espectro tenemos lo que se conoce como la zona de ultravioleta. Esta zona que se encuentra aquí atrás, la que está a bajas longitudes, se conoce como ultravioleta y la usamos en diferentes aplicaciones. Y después de ello, después de esta zona, tenemos la zona que se conoce como el infrarrojo. ¿Por qué se conocen así? Se conocen como ultravioleta, quiere decir después del violeta, y entonces el violeta es el último color que vemos. Después del violeta ya aparece la zona ultravioleta.
Y el infrarrojo es porque el rojo es el primer color que nosotros detectamos, entonces por debajo del rojo aparece esta zona que nosotros no vemos. Los sensores térmicos, por ejemplo, funcionan tomando luz en este espectro, en el espectro infrarrojo, ¿listo? Y por debajo de eso tenemos lo que se conocen como las ondas de radio. Esto, todas estas ondas son ondas electromagnéticas y la luz se encuentra catalogada dentro de una de ellas, o sea que la luz puede ofrecernos todo el espectro, por eso nuestra capa de ozono y nuestro eje magnético y todo ese cuento que nos protege nos puede aislar de las condiciones extremas. Radiación ultravioleta alta pues nos quemaría y la radiación infrarroja como tal que pasa no es perjudicial, pero hay algunas capas que la bloquean, ¿listo? Entonces, ahí ya conocemos nosotros lo que es el espectro electromagnético de la luz y sepamos que entonces la luz que nosotros observamos es solo este rango que está aquí, lo que conocemos como el rango visible. ¿Listo? Por tanto, también cada color que nosotros percibimos está asociado con una longitud de onda característica del sistema que tenemos. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de fuente de luz. ¿Listo? Entonces, tenemos dos tipos de fuente, la artificial y la natural. La artificial, pues es todo lo que nosotros conocemos, es todo lo que nosotros como humanos hemos creado, ya sea la obtención del fuego que nos permite iluminar o todo ese tipo de dispositivos LED, la bombilla tradicional, la bombilla de filamento que nosotros conocemos. Y tenemos también fuentes naturales, fuentes que se dan en la propia naturaleza, por fenómenos químicos que ocurren dentro de los individuos. Por ejemplo, el fenómeno de las luciérnagas que mediante la respiración activan la luciferina, que es una molécula que ellas tienen, y brillan. ¿Listo? Este requiere etapas químicas en el proceso para producir la energía. La artificial comúnmente requiere etapas energéticas. En el caso de la vela, estás necesitando transferir energía térmica y se transfiere en forma de energía lumínica también. Y en el caso de la energía eléctrica, pues tenemos energía eléctrica que convierte en energía lumínica y así tenemos la luz en el sistema. Entonces, con base en eso, la luz se propaga, es decir, la luz va desde el emisor hasta el receptor. Entonces, si tenemos aquí el emisor y aquí tenemos el receptor, vamos a ver las características que tiene. Lo primero que vamos a ver aquí es lo siguiente. Todo lo que el viaje que haga la luz la vamos a llamar trayectoria, ¿listo? O rayo luminoso es el rayito de luz que nosotros vemos en las mañanas y tiene unas características muy importantes que las vamos a ubicar aquí. Lo primero, se propaga en línea recta. O sea, tenemos que definir una línea recta entre el emisor y el receptor. ¿Qué pasa entonces como vemos aquí en medio? Si la trayectoria es interrumpida en un punto, hasta ahí llega la emisión de luz. ¿Listo? La luz no es capaz de, bueno, la luz visible no es capaz de tocar un objeto y atravesarlo. ¿Listo? Porque no puede entrar por el espacio entre las moléculas porque ya su tamaño y su longitud se lo impiden. Entonces se bloquea. Si algo obstaculiza la trayectoria, se bloquea. ¿Listo? Además de propagarse en línea recta, se propaga en todas las direcciones, es decir, que el emisor manda líneas rectas hacia todas las direcciones posibles. Por eso también se habla de que es una onda tridimensional, se mueven las tres dimensiones, ¿listo? Y lo más importante es que veamos la velocidad a la cual se propaga. La velocidad a la cual se propaga la luz, o sea, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Eso es la velocidad a la cual ella viaja. Recuerden que la velocidad del sonido era 335 kilómetros por segundo. Pues la velocidad de la luz es 1000 veces más
que la velocidad del sonido, perdón, 100.000 veces más que la velocidad del sonido, es mucho más rápido, por eso usted observa primero el rayo antes de escuchar el sonido, ¿listo? Entonces, primeras condiciones que tenemos para la luz, se propaga en línea recta. Segunda condición, se propaga en todas las direcciones posibles. Y tercera condición, o una condición que nos va a hacer permitir para hacer cálculos con ella es, se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, ¿listo? Reanudamos acá. Entonces, ya tenemos definida ya la velocidad y la forma de propagación. Así es como se propaga la luz en el sistema. Ahorita vamos a ver qué efectos y qué propiedades tiene el sistema. Entonces, las propiedades van a depender de dos cosas. La primera es de la fuente y la segunda es cómo inciden sobre el receptor. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de fuente es y cómo inciden? Eso nos va a permitir tener las características y las propiedades. Por ejemplo, si una linterna emite una longitud de onda, digamos, más alta, mayor, entonces está yendo hacia colores rojos. Si la longitud de onda emite una menor, estaría yendo hacia longitudes del color más violeta o azulado. ¿Listo? Entonces, eso me va a permitir a mí tener lámparas y juegos de luces de diferentes colores. Si yo aumento la amplitud, puedo aumentar la intensidad de la luz misma. Entonces, eso me va a permitir a mí jugar con los valores que tenga para la luz en el sistema. Y ahora, tomando en cuenta eso, nosotros también podemos ver qué pasa con el receptor. ¿Qué pasa cuando la luz incide sobre algo? Y en este caso vamos a evaluar el primer fenómeno, que es el más fácil, se llama reflexión. Todos hemos oído hablar de reflejar y todos hemos visto un espejo y lo usamos diariamente. Entonces vemos que reflexión no es más que en una superficie que se debe encontrar pulida, es una característica muy importante. Miren, una superficie pulida, o con pulida quiere decir que la superficie se encuentre con una sola textura en su superficie. ¿Listo? Comúnmente cuando la superficie está lisa, observamos que el rayo llega y como esa superficie está pulida, lisa, el rayo se refleja. Así el siguiente rayo que llega también va a llegar y se van a reflejar. Como en la fuente emisora siempre refleja los rayos de la misma forma, emite los rayos igual. Entonces, aquí en este punto, los rayos también se van a reflejar de forma igualitaria. Es decir, tal cual llegaron, pegan, en esa forma van a salir de forma ordenada. ¿Listo? Miren incluso aquí que hasta las distancias entre cada uno de ellos se mantienen. ¿Listo? Eso se conoce como reflexión especular. ¿Listo? Y se da cuando tenemos superficies pulidas y su superficie como tal es regular. Pero ¿qué pasa cuando es irregular? ¿Qué pasa cuando usted no tiene esta superficie, sino que va a tener algo así? Que igual está pulido, por ejemplo, o sea, estas capitas que están aquí están pulidas, pero cuando la luz llega a ellas, cuando la luz irradia, aquí viene la onda, ella ahorita, la que pega aquí se va a reflejar, por ejemplo, en este sentido. La que pega aquí en esta punta, por ejemplo, va a ir en otro sentido. Eso hace que las direcciones de los rayos de luz que impactan sobre la superficie sean diferentes. Aquí entonces, direcciones iguales, acá direcciones diferentes. O vamos a decir que los ángulos de salida, ángulos de entrada son iguales a los ángulos de salida. O acá vamos a decir que son diferentes. El ángulo de entrada es diferente al ángulo de salida. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Eso es lo que vamos a conocer nosotros como reflexión difusa. Entonces, aquí es la diferencia. Cuando usted ve que algo se distorsiona en un espejo, por ejemplo, que usted ve que le aplica jabón y usted intenta ver y ve todo borroso, ve todo distorsionado, es porque hay una reflexión difusa y los rayos no se están reflejando de forma ordenada y eso hace que le cueste más a usted enfocar la imagen en ese sistema. ¿Listo? Cuando usted limpia el sistema, ya pule la superficie, quite esta rugosidad, vuelve a tener una reflexión sencilla o especular. ¿Listo?
En este caso tenemos dos tipos y tenemos el fenómeno de reflexión como tal. Entonces cuando les pregunten, ustedes simplemente saben que la luz se refleja porque pega contra una superficie y la superficie rebota la luz, la refleja. En este caso, ¿qué está ocurriendo? Muchas gracias por la pregunta. Lo que está ocurriendo es que la luz, miren, no es capaz de cambiar de medio, se mantiene en el mismo medio. Si viene por el aire, pega en la superficie, se devuelve al aire. ¿Listo? Si viene en el agua, pega por la superficie, se tendría que devolver al agua. ¿Listo? Para que se mantenga el proceso de reflexión como tal. Ahora, hay otro proceso que se llama refracción. Refracción, cuando hablamos de refracción, ocurre el cambio de medio. Entonces, la onda viene viajando en un medio, miren, y tiene que pasar a otro. ¿De dónde viene viajando la onda? La onda, pues, vamos a ver que en este caso tiene este sentido. Sale desde la posición real y cuando llega la onda aquí, no hace reflexión, no se regresa, sino que traspasa el medio y al traspasarlo hay un cambio en la onda y ese cambio se ve reflejado principalmente en que hay un cambio en el ángulo de incidencia. ¿Listo? Perdón que dibujé ahí mal, pero se da un cambio en el ángulo de incidencia. ¿Listo? O sea, este ángulo que está aquí de salida es diferente al ángulo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ángulo de salida es diferente al ángulo de entrada. Y lo más importante aquí es que hay un cambio de medio, que la onda viaja de el medio 1 al medio 2. ¿Listo? Eso hace que usted cuando ve un objeto en el agua, ¿listo? El objeto realmente se encuentra en una posición diferente. Si vemos correctamente, las ondas viajarían en este sentido, supuestamente tendría esa, y por eso daría una visión del objeto en este punto, cuando realmente el objeto se encuentra desplazado porque la refracción ha cambiado el ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie del agua y hace que el objeto se vea desfasado. ¿Listo? Entonces, muchas veces, ¿qué hacen? Por ejemplo, las personas que que pescan con arpón, con lanzas, que ustedes han visto que se para en el río, saca la lanza y empieza a arrojarla. Ellos lo que hacen, y es con el entrenamiento, por eso al principio se hace difícil, con el entrenamiento ellos calculan esto que se puede llamar como un sesgo. Entonces ellos ya calculan y su cerebro se acostumbra a que el sesgo como tal sea corregido intrínsecamente. Entonces ellos ya corrigen esa variación en el ángulo y apuntan un poco más desviados de lo que realmente están viendo. Y esa corrección también aplica mucho para las miras telescópicas o los telescopios de enfoque, por ejemplo. Simplemente calculan el ángulo de refracción porque recordemos también que cuando salimos de la Tierra, hay un cambio de medio, cambiamos de un lugar donde tenemos una atmósfera, tenemos moléculas a un estado de vacío y en ese caso la refracción de la luz también se da. Listo, hay un cambio de incidencia, entonces telescopios o objetos que observan hacia el cielo también tienen que tomar en cuenta eso y alterar ese sistema, debido a que tenemos refracción. Si no tendríamos refracción, pues veríamos perfectamente tal cual como ocurriría en cualquier sistema, veríamos derecho. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos fenómenos, reflexión y refracción. Ahorita veamos los espejos y todos los artilugios ópticos que podemos utilizar. El espejo que tiene característico que es una superficie lisa y pulida, el espejo como tal. Entonces, en la superficie del espejo, cuando usted le hace zoom, siempre por más que vea, va a ser una pared de vidrio translúcido y en la parte posterior del espejo usted va a encontrar un metal. ¿Listo? Comúnmente, ¿qué metal es? Comúnmente puede ser plata, puede ser platino o comúnmente es mercurio. Comúnmente es mercurio o recubrimientos de mercurio y a veces es plata, platino y plata. ¿Listo?
¿Qué hacen ellos? Que al ser plateados como tal, ofrecen una refracción sin alterar el color oficial, porque hay espejos que pueden ser hechos en oro o recubiertos por oro, pero la tonalidad sería más amarillenta, pero igual se vería el efecto que yo quiero. ¿Cuál es el efecto que yo quiero? Que la luz vaya a él, que la luz vaya a él y regrese a mí. ¿Listo? Captando la percepción de la refracción. ¿Listo? Reflexión. Entonces, los espejos, primera característica que dice aquí, no emiten luz. ¿Listo? Pero son un ejemplo de la reflexión. Ellos no emiten luz, pero entonces el emisor, ¿cuál es? El emisor es la luz ambiental o la luz que haya, donde está el espejo. Esa luz pega sobre usted, rebota sobre usted, va al espejo y el espejo la rebota hacia usted nuevamente y usted puede ver como tal su reflejo en el espejo. ¿Listo? Por un fenómeno de reflexión en los espejos. ¿Qué tenemos entonces en un espejo? En un espejo podemos tener varios tipos de espejos. El primero de ellos es el espejo que se encuentra totalmente plano. ¿Listo? ¿Qué hace el espejo plano? Ya vimos nosotros que al no tener ninguna variación, los ángulos son iguales. Entonces, el mismo tamaño de la figura es el mismo tamaño que se va a reflejar, que usted observa. ¿Listo? Los rayos se mantienen siempre siguiendo la misma trayectoria y nunca son desviados. Por eso, en un espejo normal, nosotros nos vemos tal cual como somos, hasta del mismo tamaño, sin alteraciones incluso en las escalas de dimensiones. ¿Listo? Entonces, la trayectoria de la luz siempre va a ser pega contra el objeto, se emite del objeto, llega al espejo y del espejo regresa a nosotros. Y nuestro órgano receptor, los ojos, la determinan y la censan en el sistema. ¿Listo? Eso sería en el caso del espejo. Espejo totalmente plano. ¿Listo? Cuando tiene más irregularidades o alguna variación, podemos incluso tener esos espejos que parecen planos, pero son de aumento. Esos espejos en su interior, la forma como ha sido curviada el espejo, tiene pequeñas curvaturas que hacen que cambie el enfoque del espejo hacia el momento de reflejar la luz. Ahora vamos a ver entonces la curvatura de los espejos o la forma como yo manipulo ese espejo me puede dar diferentes enfoques. Muy bien, ¿sí? Y ahorita tenemos que eso nos lleva a nosotros a conocer dos superficies. Espejos que al yo darle una curva se convierten en espejos cóncavos o espejos convexos, ¿listo? Entonces recordemos estos dos que ya vamos a ver, estos dos conceptos, cóncavo o convexo. Y todos ya, como el ejemplo que nos muestra aquí, sabemos que cuando uno se refleja en uno de estos espejos, causa distorsiones de la forma como estamos viendo el reflejo. Eso hace pues que sean usados para diferentes medios. O todos hemos entrado a una tienda donde tiene este espejo en la esquina que tiene una superficie curva y en el espejo podemos ver casi todo el perímetro. Esos espejos de vigilancia tienen este principio, entonces vamos a ver qué tipos de espejos son. Hay dos tipos, cóncavos o convexos. Y nosotros ahora vamos a empezar con el cóncavo. El cóncavo, ¿qué característica tiene? La característica principal del espejo cóncavo es que su curvatura va hacia adentro, ¿listo? Entonces, cualquier cosa que esté curvada hacia adentro o que yo esté viendo desde el emisor está acá. Cualquier cosa que incida por este lado y se refleje en la pared que está hundida o hacia adentro, por así decirlo, que está más alejada de usted, eso será un espejo cóncavo, ¿listo? Entonces, los rayos de luz que ingresan a él de forma horizontal, totalmente horizontal, como tienen pequeñas alteraciones en la curvatura, todos ellos se van a ir hacia el centro, hacia algo que se llama punto focal. Miren, aquí está. Entonces, pega aquí y está curvado, está levemente inclinado, entonces va a apuntar. El siguiente está aquí, está curvado y se va inclinando. ¿Listo? Eso hace que usted en estos espejos pase esto, hace que usted se vea más grande porque su punto focal está aquí y las ondas le están llegando y usted está percibiendo que hay un mayor tamaño, mayor rango en el espejo. Entonces un espejo cóncavo
me va a permitir a mí ver las cosas más grandes. Por ejemplo, espejos faciales que usan las maquillistas para enfocar mejor, tienen un lado cóncavo o son levemente hundidos para que hacia la hora de enfocar usted vea mucho más grande. El sector es el espejo donde usted se ve y ve el ojo gigante o se ve solo una parte de la cara, ¿listo? Es por este efecto, por el efecto cóncavo, ¿listo? Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta? Siempre por eso en esos espejos algunas veces a usted le cuesta como agarrarle el punto perfecto para verlo y usted lo tiene que mover. ¿Por qué? Porque miren que este punto de foco debe coincidir con el receptor, ¿listo? Cuando se está buscando el punto de foco del espejo cóncavo, muchas veces tienen distorsiones de los objetos. Eso hace que sean espejos que requieren o funcionan principalmente basados en ese punto focal, ¿listo? Porque necesito enfocar ahí. Como tal, muchos lentes de fotografía también utilizan ese efecto para obtener tomas fotográficas que requiere enfoque, que es cuadrar el foco del sistema como tal. Ahora, tendremos los espejos convexos. El espejo convexo es el lado contrario. ¿Qué quiere decir el lado contrario? Quiere decir que si antes veíamos lo que está en esta cara, ahora vamos a vernos por la otra cara. ¿Listo? Miren aquí qué pasa. Si antes estaba por este lado y todos convergían a un solo punto, ahora ellos llegan, las ondas llegan aquí y se distorsionan, no enfocándose, sino dispersándose en el espacio. Es decir, no van hacia el punto focal, sino que se dispersan. Por eso el punto focal que debe estar en el otro lado del proceso de la reflexión, mírenlo, aquí está. Ese sería el punto focal, el que vimos antes. Ya no estoy llegando ahí. Entonces, esos espejos que son convexos con la curvatura hacia afuera, me permiten ver los objetos de forma más pequeña. ¿Listo? Porque miren, la luz llega aquí, y cuando se refleja, está saliendo en todos los sentidos. Eso hace que yo los pueda enfocar en un espacio más pequeño. O en este caso, miren acá, ¿qué pasa con el chico? Llega la luz, rebota sobre él, llega hasta el espejo, y en este punto del espejo, él se la regresa de forma lineal o de forma recta. Eso hace que este tamaño que está aquí se vea concentrado en simplemente esta distancia, haciendo que usted en esos espejos se vea más pequeño. Por eso con un solo espejo en una esquina de un lugar, usted puede observar todo el perímetro. E incluso los que han tenido la oportunidad de viajar en bus o conducir automóvil se han dado cuenta que hay veces tienen el espejo plano, los conductores tienen el espejo plano, y aquí pegado abajito tienen un espejo convexo, un espejo curviadito que les permite entonces en este pedazo, si usted ha visto este espejo, usted puede ver casi toda la carretera o casi todo el espectro, pero lo ve más pequeñito. Este entonces sería un espejo convexo que está usando ese proceso de reflexión del sistema para obtener una imagen más pequeña de lo que es en realidad. Entonces ya sabemos, el proceso de reflexión en los espejos me va a permitir, de acuerdo a la forma del espejo, tener tres fenómenos. Reflejo especular, que es simplemente la imagen tal cual como es me llega, reflejada. Y la imagen especular puede ser difusa, es decir, que está la superficie mal enfocada. Hola chicos, qué pena con ustedes, volví, se cayó la señal, pero ya la levantamos. Entonces estábamos viendo que tenemos tres tipos de procesos, entonces, o tres tipos de superficies sobre las cuales realizar el proceso de reflexión. En este caso, la onda está llegando hacia el sistema y se está devolviendo, ¿listo? No está pasando. Entonces tenemos espejo plano que nos daría reflexión especular, que es exactamente igual a la que tenemos, que lo único que le afectaría sería que la superficie del espejo no fuera totalmente lisa, y si no es totalmente lisa vamos a tener un proceso de difusión que se empieza a distorsionar, ¿listo? Tenemos luego los espejos convexos, en los cuales la curvatura va
hacia el fondo, o sea, va alejada de usted. Eso hace que cuando usted tenga este tipo de espejos con la curvatura alejada de usted, usted tenga un punto focal. Y ese punto focal hace entonces que usted pueda ver espacios más grandes. ¿Listo? O sea que la cosa que usted está viendo se vea mucho más grande. Y por último tenemos el espacio convexo. Convexo que indica la curvatura viene hacia usted y eso hace que las líneas de luz se dispersen y por tanto aquello muy grande usted lo puede ver de forma más pequeña. ¿Listo? Por eso se puede tomar una gran panorámica en un punto pequeño. El proceso anterior es al contrario, usted puede una pequeña zona ampliarla a un gran panorama. ¿Listo? Y en el caso contrario de los convexos es un gran panorama lo convierte en una pequeña zona de visión. Ese proceso es lo que favorece y los procesos que tenemos de reflexión en el sistema. ¿Listo? Ahora, eso es reflexión y es todo el juego que tenemos con los espejos. Ya hay muchos tipos de espejos, pero cuando yo decido usar un lente, en este caso yo estoy usando otro proceso, ya no estoy usando la reflexión, que la luz pegue y se regrese, sino que voy a usar la refracción, que la luz incida en el cuerpo y lo atraviese usando diferentes propiedades. Entonces, vamos a desviar la luz de un medio a otro y tendremos que usar una superficie esférica o planas para ver el enfoque de la luz. ¿Listo? Entonces, pero tenemos dos tipos de lentes y tenemos los lentes convergentes, donde vamos a ver qué pasa, donde miremos aquí. Ese es un lente divergente y convergente. Un lente divergente, ¿qué tiene? Los lentes divergentes tienen el punto de que la luz llega a ellos, la luz llega y después de pegar en el lente, la luz va en diferentes sentidos. ¿Listo? Eso hace que sea divergente. Divergir indica que va en diferentes sentidos o va cada una por su lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esto? Que usted pueda, nuevamente, miren, llega una luz pequeña y usted la proyecta a un gran espacio. Esos son los lentes que usted encuentra, por ejemplo, en un proyector de cine. El proyector de cine le llega un pequeño enfoque de luz y él lo manda hacia la pantalla de forma gigante. ¿Listo? Hace que los rayos se separen y por tanto aumenta el tamaño. Aumento de tamaño. Esos son los divergentes. En el caso contrario, vamos a ver los convergentes. Pues convergente, la luz llega, miren, tiene dos superficies. Esta sería del tipo convexo, esta sería el tipo cóncavo. Y lo que hace es que todos los rayos converjan a un foco. ¿Listo? Al llegar a este foco, permite que la imagen se enfoque mejor. Entonces toma imágenes grandes y las compacta en